Hoy es 19 de enero de 2021. La primera lectura es tomada de la carta de los Hebreos en el capítulo 6, versículos del 10 al 20. Hermanos, Dios no es injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo a los santos ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final para que se cumpla vuestra esperanza y no seáis indolentes, sino imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo diciendo: te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente. Y así, perseverando, alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien mayor y con la garantía del juramento queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento para que por dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimo y fuerza los que buscamos refugio en Él, aferrándonos a la esperanza que tenemos delante, la cual es para nosotros como anda del alma segura y firme, que penetra más allá de la cortina, donde entró como precursor por nosotros Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 110. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Ha hecho maravillas inmemorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a los que lo temen, recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Oro para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes, para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Lectura del texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Un sábado cruzaba Jesús por los sembrados con sus discípulos, y estos empezaron a abrir camino arrancando espigas, diciéndole los fariseos: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Él les dice: ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y él y los que lo acompañaban sintieron hambre, cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la presencia, que solo a los sacerdotes es lícito comer, y dio también a los que estaban con él? Y les dijo: el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos a 19 días de haber comenzado este año 2021 y que debido a la situación mundial que tenemos, a veces nos genera desesperanza, miedo, inseguridad, indecisión para emprender nuevos proyectos, etc. Por eso, así como está en la primera lectura, deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla vuestra esperanza y no seáis indolentes, sino imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Tenemos que seguir perseverando, seguir esperando, seguir teniendo confianza en Dios, en que todo va a ser mejor, en que todo va a cambiar,
en que todo lo que ocurre para los que, para los que lo amamos, para los que Él nos ama y los que nos han llamado, todo lo que sucede es para nuestro bien. En el Evangelio de hoy, el Señor nos está mostrando la importancia y la trascendencia de las personas, de los seres humanos. En las vías hay una señal de tránsito que dice ceda el paso. Si usted llega a una vía y hay otra persona o hay otro vehículo, deje que ella sea la que pase primero, porque las otras personas son más importantes que usted. En el versículo primero del capítulo 14 de la carta a los Romanos se define este principio: comprendan al que es débil en la fe sin discutir sus razonamientos. Y en el capítulo 15, versículo 1 dice: nosotros los fuertes tenemos que cargar con las flaquezas de los débiles y no buscar nuestra satisfacción. Que cada uno trate de agradar al prójimo para el bien y la edificación común. Siempre hay un poema de Desiderata que dice: siempre habrán personas más grandes y más pequeñas que tú. Siempre habrán personas que van adelante y tú vas atrás. Siempre habrán personas más grandes, mayores y personas menores. Pero siempre hay que recordar que la esencia del ser humano es lo más importante, la esencia nuestra y la esencia de las demás personas. Y lo que quiere significar el Evangelio es que el hombre es más importante que las cosas, que los animales, que los ritos. ¿Son importantes las cosas? Sí. ¿Son importantes los animales? Claro que sí. ¿Son importantes los retos? Sí. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que aún es más importante el ser humano, que la persona es más importante que todas estas otras cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que en la ciudad donde yo vivía, un señor iba saliendo de su garaje y pienso yo que no vio a un perrito, y el dueño del perro salió a dispararle al señor. Es decir, le dio más importancia a un animal. Repito, no es que el animalito no sea importante, es importante, pero nunca un animal puede estar por encima del ser humano. ¿Cuántas veces dejamos a nuestra familia, a nuestra casa por el dinero, por las cosas, y nos vamos? Entonces, lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su Evangelio es eso: la importancia, la trascendencia del ser humano. Los fariseos en el Evangelio efectivamente están acusando a los discípulos de Jesús de violar el sábado. Según lo que en esa época existía, no se podía hacer nada en sábado, no se podía trabajar. Y arrancar espigas en ese momento para los fariseos significaba secar, y trillar, es decir, quitarle la envoltura al trigo para comerse el grano, para ellos significaba batir. Y estos eran tareas del campo, actividades que estaban prohibidas realizar el sábado, porque era el día de descanso. Igualmente, cuando está hablando Jesús haciéndole referencia a los panes cuando llegó allá David con sus hombres y comió los panes que estaban consagrados y que únicamente podían comerse los sacerdotes, está hablando de los panes de la ofrenda, que eran 12 panes que se colocaban cada semana en la mesa del santuario como un homenaje de las 12 tribus de Israel a su Dios y a nuestro Señor. Los preceptos de la ley son importantes, pero son más importantes, pero estos preceptos tienen que ser ante los mayores. Un precepto ceremonial debe ser ante un precepto de ley natural. Un precepto, entonces aquí está diciendo, un precepto del sábado no está por encima de las elementales necesidades de la persona, de subsistencia. Nuestra Constitución colombiana diría: lo sustancial prevalece frente a lo formal, sin decir que no es importante lo ritual, que no es importante lo formal. Se está tratando de dar un orden de prevalencia para colocar al hombre por encima y como fin de todo servicio.
En el Concilio Vaticano II dice al respecto: el orden social y su progresivo desarrollo se han de subordinar en todo momento al bien de la persona, porque el orden de las cosas se ha de someter al orden de las personas y no al revés. El mismo Señor lo advirtió cuando dijo que el sábado había sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, como está citado en el Evangelio de Marcos, en capítulo 2, versículo 27. ¿Cómo podemos aplicar nosotros este mensaje de la palabra de hoy a nuestra vida? Siempre debemos considerar que las demás personas son más importantes que nosotros. El mundo existe para las personas y por las personas, no para las cosas. Pero a veces se nos olvida eso. Nunca el dinero podrá estar por encima de las personas. El placer no podrá estar por encima del dolor de otra persona, del sufrimiento de otra persona. El servicio a los demás debe llevarme a desprenderme de mi propia condición. Por ende, debo ceder. Las mamás lo hacen de una manera maravillosa cuando se sientan a la mesa de último, cuando dan el mejor alimento a sus hijos y a su esposo y así para ella no quede nada, cuando prefieren pasar, a pesar del cansancio, a pesar del agotamiento, levantarse la noche a consolar a su hijo que llora, cuando a pesar del cansancio cuando llega del trabajo, se dispone a preparar los alimentos, cuando es la última en acostarse. Las madres aplican perfectamente este principio que Dios nos está enseñando hoy a través de su palabra. El rito no es por el rito, como hacían los israelitas, sino es más importante, repito, tener en consideración el ser humano, la persona, y eso es lo que la palabra de Dios nos está invitando hoy a practicar en nuestra vida diaria, que las personas sean más importantes que las muchas circunstancias que nos puede ofrecer el mundo, como el placer, la lujuria, las circunstancias de los deportes, todo eso es secundario frente a las personas. Por eso vamos a orar hoy, le vamos a dar gracias al Padre. Padre, te damos infinitas gracias porque ese alimento que es tu palabra, ese alimento diario, Señor, nutre nuestro ser, nuestra alma, nuestros pensamientos. Ayúdanos hoy, Señor, a entender que las demás personas siempre serán más importantes que nosotros, que las personas están por encima de las formalidades de los ritos, de los animales y de las cosas. Ayúdanos, Señor, a mirar al otro de esa manera, con compasión, a amarlo como tú nos amas. Amado Jesús, te damos infinitas gracias por tus enseñanzas y te pedimos que las podamos incorporar a nuestro diario vivir, que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre en cuáles aspectos de nuestra vida debemos ceder, debemos ser solidarios, debemos ser tolerantes, debemos darle prelación a la otra persona frente a mis conceptos, frente a mis criterios, frente a mis gustos, frente a lo que yo soy, Señor. Que siempre yo considere por el Espíritu Santo que se ha derramado en mi corazón, que las demás personas necesitan ser valoradas, ser levantadas, ser apreciadas desde mi óptica como más importantes que yo. Te damos a ti gracias, sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te los doy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.